Durante estos días y estas semanas hemos atravesado, eh, aquí en la sierra, bueno, hemos tenido frío, ¿no? Y frío se dice en el hebreo antiguo, achachay. Entonces todo el mundo dice, achachay, qué frío. Y salimos y hemos experimentado este frío. Y en la costa hay unas tormentas terribles. Yo tengo mi familia en Guayaquil, tierra bendita donde es mana leche y miel. Y ellos están allá y la lluvia ha sido tremenda, terrible, 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 terrible. Y el sistema, ¿no? sé, Inocar, Inami creo que es, el que nos da el clima, bueno, sí, ahora sí le tiene que pegar porque... Y ha dado los pronósticos de estas amenazas de tormenta y ha habido días de inundaciones de 2 metros, 3 metros. Vi una foto que pensaba que era montaje, pero después vi en el noticiero la misma imagen de un hombre que estaba flotando en su habitación viendo la televisión. Y digo, pero ¿se puede electrocutar este hombre? Pero él estaba aprovechando la circunstancia. Y así lo que tenemos en la región del Pacífico son tormentas muy, 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 muy fuertes. Y si usted es quiteño, vive en Quito, ¿no? Usted sabe que aquí está a prueba todo el tiempo. No tenemos 4 estaciones definidas, ¿no? en el año, sino que las 4 pueden pasar entre las 6 de la mañana y las 12 del día, ¿no? Hay cosas muy, muy, muy raras que suceden en nuestra ciudad. En esta semana o en estos días había un sol precioso, precioso sol. Y yo iba saliendo de aquí, del pasillo donde está mi oficina, porque hacía un frío, y medio vi un rayito de sol y yo salía al sol. Y cuando salía el sol, literalmente cayó granizo en esta parte de la ciudad. Granizo, granizo. Y dije, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué nadie avisa? Y yo le escribí a mi esposo y le digo, está cayendo una tormenta de granizo. Y me dice, por acá no hay nada, está en rico sol. Y le escribo a mi suegra y dice, sí, está nublado, pero granizo no hay. No puede ser que solamente había granizo aquí. Entonces yo decía, Señor, ¿esto es una prueba, alguna cosa? No, es un clima que no lo puedes predecir. Así también esto me llevó a pensar en que hay tormentas que no podemos evitar. Hay cosas para las que nos preparamos con respecto al clima, pero si vives en Quito vas a tener que tener discernimiento de espíritus con el clima porque no sabes qué puede pasar. El punto es que hay tormentas que nos avisan. Uno ve las nubes. Ayer me hizo reír Carlitos David, hijo de mi querido Carlitos Guillén y Nesireno, porque vi una nube negra en medio del sol, del cielo despejado, y me dijo, se quemó la nube, pastor. Le digo, no, es una nube de lluvia, hijito. Y vemos las nubes grises o negras y decimos, va a llover. Generalmente uno dice, va a llover cuando ve una nube así. Entonces uno se prepara. La mamá dice, la ropa, y todos, y unos y otros salimos con un paraguas o buscamos algo para salir porque viene la tormenta, viene la lluvia. Pero hay veces en que no te avisa, que tú ves sol y sales y te quitas la chaqueta, dejas el paraguas y te cae un granizo. Te cae un buen granizo. Y hay tormentas que nosotros no podemos evitar. Y por más que estemos diestros en esto, los que vivimos en esta ciudad, hay una similitud en la vida con esto que creo que Dios nos quiere enseñar algo el día de hoy. Puede sonar gracioso, ¿no? Pero no puedo advertir generalmente el pronóstico. Usted tal vez puede saber lo que va a almorzar hoy, pero no sabe qué va a hacer el martes, ¿no? A menos que haya ya desarrollado todo un plan. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos anticipar y saber con exactitud. Y hay muchas tormentas, o en el lenguaje evangélico, cuando se habla de tormenta o se habla de situaciones donde experimentamos crisis, generalmente decimos que el enemigo ha enviado la tormenta, ¿sí o no?
Y salen los amigos de Job a decir, es que has pecado, algo habrás hecho mal, algo hiciste contra Dios que te ha enviado esta situación. Pero la Biblia nos va a mostrar que hay situaciones en las que Él envía la tormenta o Él nos envía hacia una tormenta, que puede ser mucho peor para nosotros todavía. Y quiero que se ubique ahí en Mateo capítulo 14 en su Biblia, si la tiene, si no, pese un hijo de Dios, si no, mire la pantalla, ahí en Mateo 14, el verso 22 en adelante. Dios podrá enviarnos a una tormenta. ¿Será Dios capaz de hacer eso? La semana anterior hablábamos acerca de que si Dios seguía siendo Dios en la oscuridad, y el Señor nos mostró de que Él puede entrar en esas zonas oscuras de nuestra vida para llevarnos a su luz. Y que esta palabra oscuridad, Hoshek, también significaba tormenta. ¿Dónde está Dios cuando las cosas no andan bien? Cuando el barco parece que se va a hundir y cuando las olas lo están golpeando. ¿Dónde está Dios? ¿Cuántos han sobrevivido a alguna tormenta esta semana? Por ahí estaba Steve, que estaba declarando que había sobrevivido a alguna tormenta. Si usted sobrevivió a alguna tormenta, denle un aplauso al Señor. Yo le doy gracias a Dios que he sobrevivido a una tormenta. Usted le puede alabar a Dios y darle gracias por haber sobrevivido esta semana a una tormenta. Amén. Pero tal vez Dios quiere enseñarnos no solamente a sobrevivir tormentas, y Él nos puede preguntar, ¿quieres ser un sobreviviente o un aprendiz en la tormenta? ¿Queremos ser solamente sobrevivientes o aprendices en la tormenta? Mateo 14, 22 al 27 dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud después de despedir a la gente. Había pasado de predicar y se habían alimentado a los 5,000. Y dice que después de despedir a esa gente subió a una montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús se acerca a ellos, la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana, sobre el lago, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua y quedaron aterrados y dijeron, es un fantasma, gritando de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Hay un salmo, el Salmo 77, el verso 16 al 19, donde Asaf, quien escribe, menciona algo muy interesante. 900 antes de Cristo, más o menos, se escribe en estas letras. Las aguas te vieron, oh Dios, y las aguas te vieron y se agitaron. Y el propio abismo o el mar se estremeció con violencia y derramaron su lluvia las nubes y retumbaron con estruendo los cielos. Rasgaron el espacio tus centellas y tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores y te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. ¿Qué tal si la tormenta que estamos experimentando es el medio a través del cual Dios quiere enseñarnos algo? Los discípulos, dice el texto ahí en Mateo, que Jesús hizo que subieran. No subieron necesariamente porque a ellos se les ocurrió. Tal vez lo tenían en mente, pero dice que Jesús, ¿no?, hace que ellos suban. Jesús hizo que ellos subieran a la barca. Y esta palabrita, hizo que subieran, es muy, muy importante, porque Jesús es quien literalmente los está empujando hacia una tormenta. Parece que Él sabe lo que va a suceder y les dice, yo despido a la gente. Eran miles de personas los que estaban ahí. Y Él solo iba a hacer ese trabajo. Luego dice que subió a orar a una montaña.
y los discípulos se alejan de la orilla y entran en esta situación en medio del mar, y entre las 3 y las 6 de la mañana, usted no se puede ver ni los 5 dedos que tiene enfrente si está en alta mar, a menos que tenga buena luz. Pero si usted está en medio del mar, entre las 3 y las 6, no puede ver lo que tiene enfrente, ni siquiera va a lograr ver sus propias manos. Así que lo máximo que ellos podían alcanzar a ver, como nos mostraba esta escena, eran los relámpagos, como dice Asaf, que iluminaban la tierra. Tal vez Asaf escribía este salmo inspirado por el Espíritu Santo, pero como un espejo de algo que iban a vivir Jesús y sus discípulos más adelante. Y aquí está este Jesús caminando sobre las aguas, que no necesariamente lo pueden ver en su totalidad. Por eso dice el texto que ellos gritaron y dijeron, es un fantasma, es un fantasma, y se asustaron. Y hay veces que en medio de las situaciones violentas, crisis que vivimos, pudiera ser que cosas que Dios nos está mostrando o formas en las que Él se está mostrando produzcan cierto miedo en nosotros, cierto terror en nosotros. Como hemos conversado a veces riéndonos con el pastor, algunas bendiciones asustan. Y el mismo Jesús está ahí enfrente y el hecho de que ellos no lo puedan percibir hace que ellos declaren que es un fantasma. ¿Alguien ha visto un fantasma? Si me dice que sí, necesita liberación. Pero si uno ve algo, un espíritu por ahí, ay, pastor, usted tiene que declarar la palabra. Sí, amén, pero también salgo de ahí. No me voy a quedar ahí. Y los discípulos estaban aterrados de no saber quién era el que les decía soy yo. El viento contrario hacia los discípulos era un viento a favor de Jesús. Y ese viento a favor permitía que las palabras de Jesús lleguen a ellos, si lo vamos a decir de cierta forma. Había mucho estruendo, muchos truenos, muchas olas. El texto nos dice en Mateo 14, 22, que Jesús sube a una montaña. Y según la geografía del lugar, en los lugares altos alrededor del lago, ¿no?, se puede ver el lago. Hay la oportunidad de poder ver, y Jesús tal vez estaba mirándolos en medio de la tormenta. Que yo no logre ver a Dios, a Jesús algunas veces, no quiere decir que Él no me está mirando a mí. Y no necesariamente esto tiene que llevarme a pensar solamente en qué hago cuando nadie me ve, aunque eso es importante. Es importante que nosotros busquemos, antes que la profundidad, la integridad, y sobre todo esa integridad en el secreto, o en las cosas pequeñas, o en los lugares donde no estamos expuestos a la luz, podamos ser íntegros ahí. Pero lo que también nos muestra esto, que hay situaciones en las que yo no necesariamente logro ver a Dios, o logro ver a Jesús, o logro escuchar su voz, o logro necesariamente entender lo que Él me quiere mostrar o lo que Él me quiere enseñar, pero que yo no lo vea no quiere decir que Él no esté ahí. Jesús salió a la montaña a orar, quizás estuvo orando al Padre y diciendo, los envié a una tormenta, por favor que no se ahogue. Tal vez estaba pidiendo por ellos. Él los mira desde ese lugar, mira la barca desde ese lugar. El verso 23 y 24 dice que después de despedir a la gente, subió a esa montaña a orar a solas, y al anochecer estaba allí solo y la barca se alejaba de la tierra. De alguna forma Jesús lograba ver a estos discípulos que estaban en medio de esta situación y había algo que ellos tenían que aprender. La orden de Jesús había sido, nos vemos en el otro lado. Nos vemos en el otro lado. Y luego de eso Él hace que suban a la barca.
Y Él ve su comienzo cuando se alejan de la orilla, pero también está presente en el proceso cuando están siendo golpeados por las olas. Así que Dios, como dice su palabra, que es principio y fin, esto debe ayudarme a entender que Él mira mis comienzos y también es capaz de seguir mirándome en el proceso. Y hay cosas por las que estamos atravesando y un proceso que estamos viviendo de morir a ciertas cosas, de renunciar a ciertas situaciones, de cortar muchas cosas de nuestra vida, de poder entrar tal vez en un estilo de vida de adoración, de querer buscarlo a Él, de querer escucharlo mejor. Tal vez es la primera vez que yo me acerco y todas estas situaciones de vida no han permitido que yo pueda abrir realmente mis ojos a lo que Dios quiere hacer, pero Dios sigue mirándome en el proceso. A pesar de que las olas golpeaban el bote de los discípulos, Él los miraba mientras remaban. Así que el que no logre ver a Dios en medio de la tormenta no me quiere decir que Él no está ahí. El Salmo 121 me dice que cuando levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra, y no permitirá que tu pie resbale, porque jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida y el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, y el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Lo que me está diciendo este salmo es que Él nos vigila, Él nos guía, Él nos lidera, Él va delante de nosotros. Y entender que Dios va delante de mí quiere decir que yo entiendo que Dios me precede. Yo no puedo ver mi futuro, pero al entender de que Él me precede y me dice nos vemos del otro lado, es una palabra declarada de esperanza, es decir, tengo algo en el otro lado. Y al mismo tiempo también me muestra que en la voluntad de Dios no tendremos todos los detalles y tendremos que aprender a confiar muchas veces en Él. Nos vemos del otro lado. Nos vemos del otro lado. Pero puedo confiar a través de la promesa en la palabra de Dios que no descansa el que me guarda. Otro salmo dice que si Jehová no cuida la casa, en vano velan los que la quieren cuidar. ¿Quién está guardando tu hogar? ¿Ah? ¿Tu sistema de alarma está guardando tu hogar? ¿Qué es lo que tiene segura tu vida? ¿Tu póliza? ¿Es la que tiene segura tu vida? Y aunque estas cosas no son pecado, y si las puedes tener, qué bueno, Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta vida y perder su alma? ¿En qué está guardada, o en quién, mejor dicho, está guardada nuestra alma? ¿Quién guarda realmente de tus hijos? ¿Quién guarda realmente de tu cónyuge? ¿Quién está guardando realmente tu familia? ¿En quién tienes confianza de que realmente hay un cuidado, hay una protección, de que puedes poner la cabeza en la almohada y saber que estás a su cuidado? Cuando dormimos, podemos soñar, pero los ojos están cerrados. No podemos ver. Entramos en oscuridad. Yo cuando estoy bien cansado no duermo. Mi esposa dice que me apago, pero podemos entrar en sueños pesados. ¿Quién guarda tu vida realmente? ¿Y qué evidencias de que, si dices que es Dios, qué evidencias de que Dios es quien guarda tu casa, tu vida
realmente tenemos. Cuando las cosas van bien, ¿es sinónimo de que Dios está guardando la casa solamente? Qué bueno que te vaya bien. La Biblia dice que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Pero ¿en dónde está guardada, escondida nuestra vida? Cuando yo en medio de una situación de crisis no logro ver a Dios, ¿qué piso tengo para decir, no importa, Dios está aquí? Esta canción que tuvimos en el tiempo de alabanza tenía un verso que decía, fiesta en el desierto, hablando acerca de la prueba, porque empezaba diciendo que en diversas pruebas puedo tener el gozo de Dios, si no me equivoco, ¿no? Mis amados adoradores que están por ahí. No logro ver muy bien los rostros, pero sé que están ahí. Fiesta en medio de la prueba. Wow. ¿Quién se alegra en la desgracia? Y antes de que usted piense, estos evangélicos son locos y se ríen de cuando te pasa algo malo, el gozo de Dios no es un estado de risa descontrolada que no reconoce la realidad. El gozo de Dios tiene que ver con que a pesar de las circunstancias que yo pueda experimentar, tengo confianza en quien está guardando mi vida, mi alma. Tal vez no me salga la risa en ese momento, pero tengo confianza de que mi Dios sigue obrando. Porque cuando veo su palabra en Génesis 1:2 dice que en medio de la oscuridad y de las aguas agitadas, su espíritu seguía, ¿qué cosa? Moviéndose. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Isaías 43:2 dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, y cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Así que, si usted ha salido de esa prueba, ¿no? De pronto por ahí dice, bueno, me quedé un poco mojado, Dios, esta vez como que no salí tan ileso, y por ahí huelo como a parrillada, chamuscado, pero aquí estoy. Hay una promesa de Dios de que cuando pasemos por las aguas, no te ahogarás. Cuando quieras pasar por las llamas o cuando pases por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y esto no quiere decir que usted vaya y en casa aprenda algo y quiera pasar por ahí. Es una analogía, no es literalismo. Pero sí nos muestra que hay momentos en los que sentimos que no podemos más, ¿sí o no? Que nos estamos ahogando en distintas situaciones, que hay cosas hay momentos de nuestra vida y crisis donde la cosa se está poniendo caliente y no sabemos cómo va a terminar esta situación. No cedemos en nuestra comunicación y la ira sigue siendo, o el insulto sigue siendo, ¿no?, la forma en la que queremos ganar una discusión, mejor dicho, una pelea, no una discusión. Donde atacamos a la persona antes que al problema. Donde pensamos que el no tener o no estar en ciertas condiciones o al haber venido de algún tipo de contexto me deja fuera o me descalifica o me hace que tenga una imagen, un pensamiento de mí mismo que no es el que corresponde a Dios, porque la Biblia me dice que a cada uno se le ha dado una medida de fe, para que piense de sí mismo con cordura, para que piense de sí mismo con cordura. Tal vez hay pensamientos de nosotros mismos que no son buenos, y hay mucha culpa con la que estamos cargando. Tal vez hay una estima baja que se manifiesta en luchas con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu imagen, con lo que otros dicen de ti.
y haces y entras en cosas y en ambientes para luchar, para sentirte aceptado o aceptada con dicha situación. O tal vez hay un pensamiento desmedido de uno mismo, donde el ego prevalece, donde no miro al otro como igual, ni siquiera a tus propios hijos o a tu propio cónyuge o a tus hermanos. Y este ego que se sobrepone es un pensamiento desmedido, aunque tienes una medida de fe que te ha sido entregada, para que pienses de ti con cordura. Esto, cuando enfrentamos crisis, empieza a salir. Cuando el carácter es puesto a prueba, cuando somos puestos a prueba, cuando las tormentas vienen, ahí se ve de qué estamos hechos. Y el tema no es que Dios se enoja si tú lloras o te sientes mal o te sientes en un momento que no te dan las fuerzas, sino si tu carácter o tu corazón o tu intención está direccionada hacia mirarlo o confiar en Él aunque no lo veas. Y tener plena conciencia de en quién está guardada tu vida, la vida de los tuyos. Así que estos discípulos en medio de la tormenta, en medio de la barca, como veíamos en el video anterior, ¿no? Llega un momento en que Simón identifica o trata de identificar si es Jesús. Y Simón lucha con el, ¿qué tal si es Jesús? ¿Qué tal si este fantasma, porque ellos dijeron es un fantasma, qué tal si este fantasma en verdad sí es Jesús? Si eres tú, ¿no? Pedro le dice, y que vaya. ¿Qué tal si hay algo al otro lado, como Jesús les había dicho, nos vemos en el otro lado? ¿Qué tal si hay algo en el otro lado, luego de atravesar la tormenta, por lo que valga la pena vivir esa tormenta? ¿Qué tal si Dios tiene preparado algo en el otro lado que demande atravesar ciertas situaciones en las que al transformarme sentiré que me ahogo o que Dios está quemando cosas que atan mi vida, pero que vale la pena atravesar esa tormenta por lo que hay del otro lado? Para los discípulos de Jesús, el viento estaba contra ellos, pero la palabra estaba en ellos. Nos vemos del otro lado, era la palabra que Jesús les había entregado. El viento estaba en su contra, pero la palabra estaba con ellos. Él sabía que podían lograrlo. Jesús, Dios no te hubiera entregado lo que te entregó si no sabía que tenías lo que Él puso en ti, lo suficiente para llevarlo a cabo. Aunque quieras desmayar muchas veces, aunque quieras tirar la toalla muchas veces, Jesús sabía que ellos podían lograrlo. Si lograban mirar en medio de la oscuridad, confiar en Él, aunque no lo vean. Jesús sabía lo que había puesto en sus discípulos. Es fácil ahogarse cuando uno pierde el control. Es fácil ahogarse cuando uno siente ansiedad de no saber qué hay del otro lado. ¿Y qué tal si lo que hay del otro lado hace que valga la pena que vivas lo que estás viviendo hoy y poder hacer fiesta en el desierto? De paso, aquí un paréntesis, la Biblia nos habla de las fiestas del Cordero. ¿Sí o no? Sí, nos habla. Y yo por ahí vi en alabanza unos que estaban más tiesos ¿no? que portarretrato. Vaya entrenándose, hermano, porque si no allá no le va a dar pista. Usted se va a quedar viendo nomás la fiesta del Cordero, con su corona bien puesta, pero viendo. En la alabanza tenemos esa oportunidad. Entonces, podemos decir, ¿qué tal si me va mal? ¿Qué tal si no soy aceptado? ¿Qué tal si me muero? Podría haber dicho Pedro y los discípulos. ¿Qué tal si aquí nos morimos? Y te paralizas por el miedo de no saber qué hay al otro lado. Entonces postergas muchas cosas. Postergamos tiempos de oración,
postergamos encuentros de reuniones incómodas para pedirnos perdón y restaurar, postergamos y no nos preparamos para ir al encuentro con Dios a la hora que tenemos que ir. Postergamos frases de amor, palabras de amor, postergamos cosas que empobrecen nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestra relación. Y ¿qué tal si hace que te paralices del miedo, de no tener todos los detalles de lo que llamamos voluntad de Dios? Y el miedo es poner la fe en el qué tal si equivocado. Miedo es cuando pones la fe en el tal qué tal si equivocado. ¿Qué tal si me muero? Porque interpretas el viento en contra como si deberías regresar, cuando la palabra de Jesús fue, nos vemos en el otro lado. Mateo 14, 28 al 29 dice, si eres tú, Pedro le está diciendo a Jesús aquí, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. No hubo una parábola aquí, no hubo una mega enseñanza teológica, no hubo un discurso de coach o de motivación, no hubo palabras de ánimo, no hubo profundidades. Jesús solamente le dijo una cosa, ven. Diga conmigo, ven. Jesús le dijo, ven. No hay mucha profundidad en lo que está diciendo Jesús. Pero algunas veces Dios, que no nos dará todos los detalles en su lugar, podría darnos las cosas más profundas de las formas más simples. Hay cosas muy profundas de Dios y cosas muy simples que Él hace. Porque podríamos confundir profundo con confuso. Y se puede poner tenebrosa la cosa. Cuando en lugar de exaltar la reflexión, deberíamos obedecer la instrucción. Cuando en lugar de exaltar la reflexión, deberíamos obedecer la instrucción. Jesús le dice claramente a Pedro, ven, nada más. Nos parece una simple instrucción. El viento en contra amerita interpretaciones. El viento en contra lo único que hizo a favor de Jesús es llevar la palabra. Habrán cosas difíciles en contra a través de las cuales Dios hará que escuchemos su voz, de alguna forma. De alguna manera Dios hará esto. Mateo 14, 30 al 31, avanzo con esto, dice que al sentir el viento fuerte, Simón Pedro tuvo miedo y dijo, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y antes de que usted y yo nos pongamos en los zapatos de Jesús y decir es que este Pedro tenía falta de fe y todo eso, querer caminar sobre el agua, dar unos cuantos pasos sobre el agua, se requiere mucha o poca fe para hacer eso. ¿Ah? Pero si Jesús le dice poca fe, entonces ¿qué es mucha fe? Si caminar sobre el agua en medio de las olas, en medio de una tormenta es poca fe, Jesús, ¿qué es mucha fe? Hazme el favor porque no entiendo. Hay dos pasajes en la Biblia donde Jesús dice que se sorprendió. Una fue en su tierra natal, cuando por causa de la incredulidad él no pudo hacer milagros en ese lugar. Y la otra es cuando él sana al siervo de un centurión romano. Y este hombre, al reconocer la autoridad de Jesús, le dice, di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús responde a la declaración de este hombre diciendo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y literalmente el verso dice ahí que Jesús se sorprendió de que haya tanta fe. ¿Y cuál es la diferencia entre este centurión y Simón Pedro? Simón Pedro demandaba una señal grandiosa
para que él pueda confiar. No era la cantidad de fe, sino cómo iba a usar su medida de fe. Él buscó una gran señal para saber que Jesús estaba en el asunto. Si eres tú, di que vaya y camine sobre el agua. Pero aquí este centurión romano que reconoce la autoridad, dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando le digo a mi siervo que haga algo, lo hace. Y si le digo que venga, viene. Y si le digo que vaya, va. Así que di la palabra y mi siervo será sano. No necesitas ir, Jesús. Lo que le estaba diciendo al centurión es, no necesito una gran señal para saber que tú lo vas a hacer. Así que la fe del centurión es una medida de fe usada para permanecer. Mientras el uso de la medida de fe de Simón Pedro en la tormenta busca un gran movimiento que le muestre que Dios está en el asunto. Pero no necesariamente los grandes movimientos producen mucha fe. Habrá cosas muy pequeñas, muy simples, que Dios va a hacer con un simple ven. Con un simple ven. ¿Cuánta fe tenemos hoy? ¿Cuánto de fe tenemos hoy? Lo que le está diciendo Jesús cuando le dice hombre de poca fe es, oye, no te hubiera llamado si no supiera que podías hacerlo. No porque naciste con la habilidad para caminar sobre las aguas en tus fuerzas, sino por la medida de fe que puse en ti para moverte en la dirección de la palabra que ya te di. Nos vemos del otro lado. Era todo. Sabía que lo podías lograr. No porque agitarías las aguas y harías que algo pase, porque estuve contigo, Simón, cuando de pequeño con tu padre y con tu familia aprendiste a pescar, y sabes lo que es un bote, y sabes lo que es remar, y no es la primera tormenta que atraviesas. Cuando Jesús le dice a Simón Pedro, hombre de poca fe, le está recordando todo esto. Oye, no es la primera tormenta a la que te enfrentas, no es la primera jornada oscura en el mar que atraviesa Simón. Sabía que lo podías hacer. ¿Por qué quieres una gran señal para activar tu medida de fe cuando he puesto en ti lo que se requiere para vernos del otro lado? Hay algo en ti que Jesús puso, que sabe Dios, que estás hecho de buena madera. Aunque atravieses las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y esta tormenta que atraviesas hoy no será la que romperá con eso que Dios ya puso en ti. Tal vez no sea la última tormenta que atravieses, pero tal vez sea el tiempo de dejar de ser sobreviviente para aprender a ser discípulo en la tormenta. ¿Aprender a caminar sobre el agua? Según lo que dice el último verso de esta historia, es aprender una lección de adoración. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le estaba diciendo, ¿por qué dudaste de que no iba a estar contigo o no te iba a sostener? No es cuán fuerte golpee la tormenta, sino cuánto confías que a pesar de lo intensa que pueda ser la tormenta, yo estoy ahí para sostenerte. Después, verso 34, de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, y cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente le llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Y le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el borde de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran
sanados. Del otro lado hubo una manifestación de poder. Los discípulos venían de haber visto multiplicarse el pan y los peces. Ahora vieron a su amigo caminar sobre el agua y ver cómo a la orden de Jesús el mar se calma. No sé si lo siguiente realmente los sorprendió, de ver enfermos sanarse. Ellos podrían haber dicho, es nuestro día a día. Pero creo que la intención de Jesús de no decirles lo que les esperaba en el otro lado, les hizo entender que valía la pena atravesar esa tormenta por ver a Jesús moverse en poder. Lo estaba haciendo en sus vidas. Lo estaba haciendo en sus familias. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer lo que Jesús nos está llamando a hacer para que cuando lleguemos del otro lado, Iglesia Epicentro, hay una gran promesa del otro lado? Esto está comenzando, apenas empieza. Pero tenemos que decidir si seguiremos siendo sobrevivientes de domingo o convertirnos en discípulos de Jesús que echan raíces, que producen frutos, que atraviesan tormentas para que al caminar en el nombre de Jesús vean el reino extenderse. Empieza desde lo más pequeño. La preparación, la puntualidad, el querer, el dar el paso de fe. ¿Qué tormentas están en tu mente ahora? ¿Qué cosas que no entiendes de Dios? Que no encuentras respuesta. Le puedes pedir ahora al Espíritu Santo que ponga revelación en tu vida. Le puedes decir ahí en esta oración: Señor, aunque yo no te vea, quiero aprender a creer, aunque no te vea, Señor.